Amados hermanos, pastores, directiva nacional, directivas regionales y sus asesores, en esta mañana reciban ustedes mi saludo y las bendiciones del Señor para cada uno. Me ha tocado en esta mañana presidir la primera reflexión, ¿verdad?, durante este año, que tendrá la responsabilidad sobre los varones voluntarios. Y quiero llevarlos, hermanos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 22, donde dice la palabra: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esta reflexión la he titulado Procesos Divinos. La verdad, porque todos nosotros, desde Moisés y todo, aún el Señor Jesucristo tuvo que vivir un proceso antes de cumplir, ¿verdad?, el propósito del llamado de Dios para lo cual somos llamados, ¿verdad? Antes de eso tenemos que vivir un proceso. Israel vivió su propio proceso en el desierto, un largo proceso por más de 40 años en el desierto. Moisés también vivió su propio proceso, después de haber vivido en Egipto, de haberse criado allí, aprender todas las disciplinas, todas las ciencias y todo conocimiento, ¿verdad? Llegó el momento en que tuvo que huir de Egipto, cuando a él le surge la idea de conocer a su familia, a sus parientes, quería saber quién era su pueblo. Y en una ocasión ve a dos personas riñendo, ¿verdad? Un egipcio que maltrataba a un hebreo, ¿verdad? Y él quiso ser un juez, se puso ahí por juez, por pacificador, para defender. Y la verdad que en su defensa él mata al egipcio. Y eso le trajo gravísimas consecuencias, que tuvo que huir lejos de Egipto, ¿verdad?, escapando de la muerte. Y se fue y vivió este proceso, esa travesía hasta llegar a Madián y quedarse allá. Se fue para no volver. Y la verdad que allí llegó a ser el pastor de las ovejas del dueño de aquellas tierras, donde más tarde él se casó con una hija del dueño y formó su propia familia. Gloria al Señor. Y él como cuidador de ovejas, qué proceso, ¿no? Después de ser un príncipe, ahora es un cuidador de ovejas. ¿Cómo Dios nos puede hacer subir y escalar, subir o descender, ¿verdad?, de manera sorprendente? Gloria al Señor. Y estaba Moisés en una ocasión cuidando el rebaño, ¿verdad? Y sube por las laderas del monte de Dios, del Sinaí, ¿verdad?, buscando lugares donde hubiesen más forraje, y llega a la cumbre, a un lugar especial donde había una zarza espinuda, ¿verdad?, que repentinamente se enciende en fuego. En un momento apacible de su vida, cuando todo estaba calmo, no había ningún sobresalto, una vida apacible, serena, tranquila, como la que puede a lo mejor llevar usted en este momento. Pero es ahí cuando Dios nos puede sorprender. Y en medio de esa llama, de esa zarza que ardía, la voz del Dios eterno que le habla a Moisés. Y le dice: te voy a enviar a Egipto, porque he visto y he escuchado el clamor de mi pueblo allí, y he decidido librarlo y te envío a ti. Oye, qué cosa terrible cuando él huyó para no volver nunca más. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Dios necesita un arbusto espinudo para glorificarse. Así como ardió esa zarza. Era una zarza, un arbusto, me imagino, espinudo, rústico,
No necesitó otra cosa cuando el Señor pudo haber necesitado, no sé, un ciprés, un frondoso ciprés del Líbano, o un frondoso olivo, o un abeto, o un cedro, o un sándalo, que sean de maderas nobles, un árbol de acacia. No necesitó eso. Dios necesitaba algo tan simple como una zarza espinuda. Nosotros no somos otra cosa más que reflejados en esa zarza y nos necesita, hermanos, para glorificarse el Señor. Él se muestra allí a Moisés, en esa zarza espinuda. A veces el proceso de dejarse quebrantar por el Señor es mejor que estar en el lugar prominente. Para Moisés era mejor, aunque él no lo entendía así, mejor que estar en Egipto. Aleluya. O la vasija, porque en las manos del Señor no somos más que una vasija de barro simplemente. Muy moldeadita, ¿verdad? Hermosa, muy bien terminada, pero puede que nos falte el último proceso, el proceso de la espera, el tiempo de la espera, el tiempo del horno, el que no quisiéramos, le sacamos el quite, pero es necesario una vasija, por muy hermosa que sea, si no ha pasado por ese proceso, no sirve. Alabado sea nuestro Dios. Puede que tu desierto sea muy largo, como el de Israel, pero viene el próximo capítulo. El próximo capítulo será muchísimo mejor que el que ya has vivido. Gloria al Señor. Usted tiene que estar siempre dispuesto en las manos del Señor para que usted sea un instrumento, una zarza espinuda a quien Dios se va a glorificar. Va a encender la llama. Alabado sea nuestro Dios. A veces el proceso puede ser, cuando niño, obedecer a su papá. Tiene la tendencia uno a desobedecer siempre, pero tiene que vivir ese proceso, aunque el papá le dé sus palmadas, lo reprima. Tenemos que vivir ese proceso. A lo mejor los primeros procesos son eso. O hacer lo que nadie quiere hacer. Lavar los baños, por ejemplo, en la iglesia. Porque en vez de eso, es mejor estar en el púlpito. Pero, amados, tenemos que vivir el proceso. Dios le da a Moisés una metáfora en esta visión de la zarza, que le dice: lo único que necesita Dios es un arbusto espinudo para encender el fuego. Dios no escogió a Moisés el príncipe, al arquitecto, al poeta, al escritor, al guerrero, al filósofo, al educado. No lo escogió a él, sino que usó al verdadero Moisés, al torpe de lengua, al tardo en responder. A ese escogió. Porque fíjese que Moisés era hombre, como decía el texto que acabamos de leer, poderoso en palabras y obra. Ahora aquí está desnudo delante de Dios, la verdad, reclamándole al Señor: pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si soy torpe de lengua y soy tardo en responder, ¿por qué no envía al que debe enviar, pero que no sea yo? Aquí se reconoce Moisés y comienza Moisés a ponerle todas las condiciones, ¿verdad? Lo que realmente él es. Sus temores, sus debilidades. Pero mientras estaba en Egipto vivía una fantasía, una vida de fantasía. Allá era el guerrero, el valiente, el poderoso en palabra. Y aquí delante de Dios, alabado sea el Señor, no era más que usted y que yo, con nuestras limitaciones,
con nuestras falencias, nuestros temores. Alabado sea el Señor. El que no sé hablar, decía Moisés, yo no sé hablar. Cuando en Egipto era el poderoso en palabra, ahora aquí yo no sé hablar. Alabado sea el Señor. Dios nos conoce, amado. Dios te conoce a ti y a ti también te conoce el Señor. Sabes que delante de Él somos poca cosa. Dios se agrada la sinceridad suya, hermano. Muéstrele al Señor lo que realmente usted, en su tiempo apacible, en el tiempo de soledad, cuando usted está solito, ahí usted dígale, Señor, mire, yo soy así. Yo tengo esta problemática. Yo no sirvo para esto. Pero Dios te necesita a ti. Dios no necesitó, Dios no buscó en Moisés sus títulos, sus victorias, su sabiduría. No, nada de eso. Dios te necesita a ti, hermano, a ti también. Te necesita a ti. Tal como tú eres. No necesita tus conocimientos, tu sabiduría, porque Dios pondrá en tus manos las herramientas necesarias para que tú cumplas el propósito para el cual Dios te ha llamado. Así que, amado hermano y hermana, y quien esté escuchando a esta hora, colóquese usted en las manos del Señor. Dígale ahí, con sinceridad, en su tiempo apacible, en el tiempo de soledad, en el tiempo cuando usted está cara a cara frente a la llama, ¿verdad? Dígale realmente lo que usted es. Y que así en su debilidad Dios se va a agradar de su buena disposición, de su buena voluntad, no mirándose usted y sus capacidades, sino que usted, y aquí, Señor, como un instrumento en sus manos estoy para que usted cumpla en mí lo que usted quiera hacer y llevar adelante en mi vida, los propósitos que usted tiene para mí. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, amados. Esta es la reflexión. Amén.